está bien. A mí no está bien. Julio primero negocia el dolor y luego la palabra en llamas. Y Marta, pues, historia traducida y poesía renovada. Así que, como ustedes traen, va a ir comentando, leyendo. Empieza tú, no vaya a ser que te ponga de parto. Espero que no. ¿Cómo que no? Te pone de parto y ya está. El último no vale para nada, tú lo sabes. Podría ocurrir, pero es muy pequeño. Ya, no le van a ver un sistema de base y cosas. Claro. Está. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Moe? Que al final casi no la pudo la saber. Podría ser todo que sí. Sí. Pues nada, si queréis empiezo a leer a un A leer, a explicar lo que tú quieras. Me gusta mucho, la verdad, el prólogo que hizo Jesús. Me hizo el prólogo un poeta que también es amigo mío, un poeta de ahí Aragón, yo soy aragonesa. Y me gusta mucho lo que dijo sobre el poemario. Y a veces hace cosas un poco de manera inconsciente, pero sí que viene en el clavo, ¿no? Él habló mucho, en el prólogo, Jesús habla mucho de la lectura social y política que hay en el libro, que es verdad, eso sí es consciente que lo hay. Pero luego directamente habla de surrealismo, habla de Dalí, imágenes de Dalí, habla de los insectos, un poquito así, en plan, con afán de monólogo, ¿no? Y eso sí que yo es verdad que no se me había pasado por alto, pero también es verdad que sí que está, que hay mucho de automatismo, de imágenes pues, con insectos, que sí que es verdad. Pero primero una lectura, sí, social, política, crítica. Y aquí pues hay sobre todo 4 núcleos temáticos. Hablo de la muerte metafórica. Hay algún poema de género, reivindicación de lo que es la mujer. Hay poemas sociales sobre los temas de la crisis, un poco del engaño que estamos viviendo, ¿no? por todo el sistema este que está ya corrompido, ¿no? El sistema capitalista. Y otro núcleo temático, el cuarto, sería la propia poesía, o sea, es una lectura metapoética sobre el propio acto de escribir, ¿no? Y básicamente son los 4 núcleos temáticos que hay en este libro. También han hablado que es muy barroco, en el sentido de que hay el desengaño y el pesimismo que hay en el libro. Hay una visión un poco barroca en ese sentido. Así que espero con el título que habla de poesía renovada, espero poder hacer otro libro donde haya una salida más catártica. Bueno, voy a empezar a leer. Amapola mutilada. Este es uno de los poemas de género. Amapola mutilada soy por las horas de bares de aguardiente. Mondadientes pareces a explorar las muescas caninas donde amuelo mis iras. Compadreo de falos se tiran faroles bajo un sol maleante y castigador, donde un Cristo con senos de metal pone espinas y traza el camino del Calvario, camino de senos cuesta abajo que recorren por no reír, escándalo borracho, tierra adentro. Oblicuidad del rayo del mar. Y sucede que es noche de una enamorada, que líquidos metales se deshoja. Sucede que en esta noche aciaga se devanan los hilos de una araña y caemos presos como insectos. Titilante rumiar de las estrellas transformando el cielo en un constante guiño de ojo izquierdo. Titilar de la estrella que hace guiñar al cielo. La infancia es un presente destilado en pasado. Confundimos el céfiro por cierzo, al mecer en danza los hinojos. Empleamos el vientre por pesebre viendo crecer los frutos. Y al final, la muerte. Y cuando llega, esperamos más y es solo un instante, una franja invisible que cruzamos cual funambulistas. Las ruinas del Parnaso. Este poema tiene que ver un poco con la división Europa del Norte frente a Europa del Sur y con la actual crisis económica. Me desperté una noche blanca y ciega y tenía un sudario por pijama. Miré a mi compañero, yacente a mi lado, él, y también descansar en su mortaja. Abrí el balcón, crujió. La calle Pleamar se desbordaba. Las ruinas descolgaban del ladero. Europa era un escombro, resquebrajaba el gótico. Bogaban con la vara de laurel los sabios griegos en medio del debacle.
llegaron auroras boreales desde el norte sin aire, y comprendí que el mundo era un cadáver y los hombres inertes, ladrones de cuerpos. Hay también guiños al cine a través de los ladrones de cuerpos, a una referencia, o el poema que voy a leer a continuación, el título, por ejemplo, hay intertextualidad, el título es de una película de Sidney Pollack, Danzad, danzad malditos. Hay campos de amapola convertidos hoy en crisantemos. Hay una llave que otea el horizonte, sin hallar posibles cerraduras. Mariposas de alas cercenadas como clítoris roto. Hay cruces de alabastro, y en el lugar del vino y de las rosas, hay hedor de rosas putrefactas. Me asomo al cementerio de mis días. Ha muerto el ser humano. Nadie llama a la puerta carcomida. La sombra del ciprés, en su vaivén, se jacta de los días azules del pasado, ya sin panes ni peces. Danzad, danzad, malditos, sobre el lodo y agua destilada, libre ya del clamor de las termitas. Bueno, este poema, no os lo habéis visto, de Danzad, malditos, de Sidney Pollack, que habla de la Gran Depresión de Estados Unidos, una clase muy claustrofóbica, que tienen que bailar para ganar un puñado de dólares, que se crea también esa misma sensación de claustrofobia, de agobio, de... Y bueno, yo creo que voy a hacer un parón ahora de esto y si acaso, ¿no? Para no ser todo el rato del tiro yo. Apagamos la lupa que creo que da calor esto, ¿no? Sí. Pongo el ventilador, hay un ventilador ahí, ¿queréis que lo ponga? Ahí detrás. Chiquitín. No. Pero yo si acaso saco el abanico, que voy Vale, vale. Te voy a pasar con el embarazo que tenía con el abanico. Bueno, a mí me publicaron primero Negociando el dolor, un título que prácticamente fue más flaco, y después la palabra en llama. Prácticamente, una vez hablando con Rocío, en Alciano, la última vez que hablé con ella, me preguntó que ahora qué ibas a hacer, Mario. Digo, no, ahora estoy escribiendo lo que continúa, porque yo considero la poesía sucesión. No veo que tenga que escribir, yo considero que sigo escribiendo lo mismo. Entonces, pues la palabra en llamas yo considero que sucede a Negociando el dolor. Aunque son dos poemarios, pues, contrapuestos, porque Negociando el dolor tiene poemas muy antiguos, aparte ya en el propio título se indica un proceso inacabado, con el gerundio. Y la palabra en llamas es más cerrado, en un círculo más perfecto. Con Negociando el dolor, verdaderamente lo que se inicia, se sienta las bases en mi poética, donde pienso que para mí la poesía es el ser y la existencia, es un hecho espiritual en vida. Entonces el poema simplemente del dolor. Creo que las verdaderas cosas importantes son aquellas que te duelen. Y después también en la íntima convicción de que hay palabras y palabras, de que hay una palabra diferente a todas las demás, y de que incluso esa palabra te puede llegar a salvar. Tanto lo que indica Rubén Muñoz en lo que es la introducción de la palabra llama, como lo que Martín puso en la solapa, que más o menos reduce, o sea, simplifica lo que la palabra llama, es su segunda obra en solitario, y en ella ahonda más profundamente la búsqueda formal y los temas iniciales Negociando el dolor, el ser y la existencia, la ciudad como espacio sobre el modernista, que luego si quieres me lo explico, el dolor como sentimiento trascendente e inmanente a nosotros, la naturaleza divina de la palabra poética y su capacidad de salvación. Entonces, empezando a leer algunos, Negociando el dolor. Siempre, no sé por qué, intento que el título del libro sea un verso, sea anónimo. El tema, también hay un tema, es el tema de la ciudad, como que luego se ve aquí, como espacio sobre el modernista, ese lugar imposible, donde se genera y aparece la palabra.
Ahora que todo está perdido, algo se aleja, sin pertenecer al mismo sitio. La sensación de que todavía es verdad, que ya nada es otro mismo. Aunque te convences de lo contrario, no somos lo que diríamos ser. Quizás sea la muerte la única gran aventura, una experiencia casi de vida, pero una existencia accidental, de todo, de esta vida. Hay una ciudad que sueña conmigo, con encontrarme una vez más, superar la vida y destrozar algo hermoso, negociando el dolor. El libro lo dividí en 3 partes. La última parte es un dolor diferente, porque voy desde un dolor más físico a un dolor más trascendental, más universal. Donde habita el silencio crecen flores de invierno, un puñado de nubes, un dolor diferente. A Reyes, con todo mi dolor. Si supieras del temblor y del dolor del silencio, si supieras de su sed y de su falta de aliento, si supieras de su voz y de su fe en el desierto, del indefinido del mar y el inexacto del tiempo, si supieras del fulgor. La claridad nunca viene sola, donde se apagan las estrellas. Nombrar al dolor para la definición del exacto. La incertidumbre del dolor, una extraña forma de vida a la altura de las cicatrices y pretender ser un verso hermoso. Ayúdame a pedir ayuda, a vislumbrar el dolor, ahora que ardo sin más allá de mi dolor, a volver a no volver, sin un rastro de dignidad. Dice que poesía eres tú. Sin duda, la poesía es el sentimiento, porque tengo aquí apoyado, que tengo escrito. La poesía es el sentimiento, dice de que, pero digo yo que no es poesía del sentido, sino del espíritu. Pues como viene a decir también, la poesía es en el hombre una cualidad puramente del espíritu. Una poesía verdadera y espontánea que se siente sin saber formular. Y digo yo que es porque duele, que supone un sacrificio, que es una auténtica profesión. Yo al final digo que la poesía es un acto de fe, es una profesión de fe en lo que uno siente. Entonces para mí, pues la poesía no eres tú, la poesía es lo que yo siento por ti. Solo el dolor te conoce como te conozco yo. Sabe el dolor de ti, de todo lo que siento al pronunciar tu nombre. Apoya un párpado en la luz. Será como despertar al frío. Que nadie pregunte por ti. Quizás si la vida ya no te alcance, asómbrate con las heridas, abandonándote al vértigo al pronunciar tu dolor. Y para terminar, recoge la claridad que ha sembrado el relámpago, una luz que no da sombra, precipitarse a lo alto. Soy animal que echa a volar, no soy animal que vuela. Voy a leer algunos que tienen esta lectura metapoética sobre el propio acto de creación, que yo lo veo pues eso, como un momento, pues un milagro, un momento que hay que, por supuesto, hay que saber aprovechar, porque si no, ese instante mágico en el que se crea pues puede desaparecer.
primero un poco a punto de constructivo, in medias res. Esto es un desecho de poema, basura. La llave otea el horizonte y destapa huecos en que hallar su cerradura. Las palabras caducan en el verso que supura. Poema. Aquí contrapongo un poco el propio acto de escritura y su dificultad con la dificultad de la vida, de la existencia, en definitiva. Y de pronto hay ganas de vivir e insufla un aire nuevo el encabalgamiento. Llega el baile de letras deslizantes en la estrofa y reclamos extasiados al final de la cesura. Buscamos, seguimos al ritmo en el desahogo. Sorteamos escollos al filo del verso, como en una barra de equilibrios. Lluvia. Cae la lluvia con su necesaria verticalidad que azota detrás de mi ventana. Llueve, llueve. Sobre el farol todo es mar que cae en gotas hasta el fango, cubre el suelo, donde se hunde el alma, un oleaje. L'angoisse du pigeon, la angustia de Palmación. Ya para ver, pensar que va a bajar. Perdonad, las cosas de las nuevas tecnologías. Cosas difíciles. Bueno, este debate un poquito, pues sí, me inspiré en un cuadro de Dalí, en el que sale un niño levantando el mar por la orilla y viendo lo que hay debajo. Y también está el tema del sueño, lo onírico, ¿no? Entró con la paloma un trozo de la muerte. Colgaba de su pico, como quien pende de un sueño fútil y lastimero. Flotando en el vacío, se coló en mis sábanas y en mis sueños. Así, como niño que coge el mar por la orilla y lo levanta para ver el interior del mundo inhabitado. Igual, yo vi una mancha cosida en mi retina, entre aleteos de paloma azul y mensajera. Por evitar salir del paréntesis entre dos nadas, avanzo cada día, 10 nudos a mi muerte. Voy a leer unos aiki. Son 3 poemitas que los he titulado así, como si fueran aiki o haiku, ¿no? Son poemas japoneses breves. El primero es Si es nostalgia. Penetra el espíritu de la lluvia, danzarín, en filtrados secos de hojas aplastadas en arrecientes de tarde y otoño. Vuelven ecos traducidos de nostalgia por lo que he de vivir, futuro incierto. Otro aquí sería Desamortiza la pena. Desamortiza la pena el rincón invicto de la alegría, corporeidad de los cortinones de polvo en gris y diagonal, tras luz del ventanal. Hoy la pena embarga, hoy veo el recorrido del agua salina de ojos a boca, estelas de sal como charcos de estrella por desempolvar. Y el último sería de todo imposible. Peldaños como pestañas caídas, clavo luciente mi amarradera de metal, mi liana tela de araña, hilo translúcido donde así me balanceo. Ahora voy a leer 2 que tienen que ver con la lectura también social y política, y es un poco sobre la guerra civil. Y contrapongo la guerra civil en la segunda parte. Siempre todos los acontecimientos históricos los contrapongo con las cuestiones íntimas y personales, ¿no? De Bellum Kividi, la guerra civil, conflagraciones. La guerra no nos cambió, trazó fronteras infranqueables, mientras los niños eternos de la canción no querían reírse ni esperaban lunas bordadas en la sangre escarchada de la madre. La historia no nos cambió y nada cambia ahora tampoco. Están perdiendo los mismos.
Soldaditos de plomo de una sola pierna avanzan en mi memoria por lugares recónditos que nunca existieron. Tengo el recuerdo ubicuo de lo que nunca viví, tejido por imágenes palpitantes, palabras de poeta, ruidos sordos de bombas subterráneas, carteles de guerra, puños en alto, pasos del Ebro y hambre, tanta hambre. La utopía nuevamente perdida, nunca más perdida que en este instante. He hundido mis manos en el polvo de las antiguas trincheras y solo quedan reflejos del carnaval andante en la España eterna y atroz. Velum intimum de Ra íntima. Quiero buscar la belleza y no la encuentro. Aspiro al culto de los astros que no poseo. Nunca como ahora todo fue tan fácil y tan vano, y nunca tan difícil. Quiero tejer mi viaje exterior en consonancia con mi periplo interno, pero no quedan boletos en la cabina expendedora de la suerte. Se cierran puertas gigantes que doblegan mis orejas como perra y salen en manadas de luto, lágrimas espesas y salobres. Me he convertido en Penélope que espera, a pesar de Ulises, tejiendo un manto de infinitas noches negras, de una negrura encomiable. Tiemblo ante las diásporas de mi destino, mientras coso rosas en la piel, conozco las aventuras de cada uno de sus tripulantes. Decía antes eso, que la ciudad como espacio donde se genera la palabra y aparece, pero también un espacio imposible, un espacio hostil. Es como, sería como no, al este del Edén. Y vimos crecer la hierba en el asfalto, aguantar con vida entre los escombros, mientras la ciudad se iba colapsando. Y nos vimos llorar al comprobar que se había extinguido el fuego. Y decía Claudio Rodríguez que la poesía era el último lugar de acogida, era un lugar de acogida. Pero en esta tierra ya no quedan lugares de acogida en esta tierra de nadie, donde avivar el relámpago y dominar la tormenta. Solo palabras solidificadas, erosión de la luz atrapada en el tiempo a palabra perpetua. Ya no queda ni la nada. El poema central, que es el más extenso, mezcla de género, un collage, se titula precisamente El lugar imposible. Lo subtitulo un poema sobre modernistas. Dice sobre modernismo, según el antropólogo francés Marat, no sé si pronuncia bien, pues la aceleración él dice que la posmodernidad ya ha pasado y que estamos ahora mismo en la supermodernidad. La aceleración de los elementos constitutivos del posmodernismo gracias a la tecnocracia, o sea, a Internet. Y se ha acelerado todo. Y ahora resulta que queremos tener toda la información, tenemos información del pasado, de sitios donde nunca hemos estado ni estaremos, pero tenemos tanta información que no sabemos si es verdad y si es toda. Y a ver la parte central que explica un poquito más la correspondiente a tierra. Ahora viene a poner el concepto no lugar para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como lugares. Ejemplos de un no lugar sería una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto, un supermercado, lugares donde no hay identidad ni vínculos directos entre el que lo ocupa y el lugar mismo. De igual modo, la ciudad como acumulación de espacios de indefinición, espacios donde eres anónimo, se convierte en un lugar de transitoriedad prolongada por la acumulación de no lugares. Es por la suma de espacios y tiempo en las maneras de habitarla o que nos habite entidad del lugar, donde se dan nuevas formas de soledad y aislamiento, cumplimentadas en un itinerario hacia la pérdida de la identidad, domicilio, ascensor, portal, parada de autobús, autobús, parada de autobús, oficina, cubículo, máquina de café, cubículo, máquina de café, cubículo, servicio, cubículo, oficina, parada de autobús, autobús, parada de autobús, portal, ascensor, domicilio, por ejemplo. Pérdida de la individualidad reflejada en la despersonalización de los otros. Todos no son más que rostros y rostros. O en la televisión como máxima expresión de transitoriedad y anonimia. Y esa acuerda ya del tipo que, tras sus 15 minutos de gloria,
de aquellas concursantes, no sé cómo se llamaba, sí, en aquel concurso donde la gente bailaba o cantaba, no sé, lo echaban en algún canal de eso. No hay como salir de la televisión para pasar a ser supra-anónimo, exponente otra misma de la anonimia colectiva. Seguro que en internet hay algún vídeo de ella y perderse la pista de la información o desinformación, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, anonimia por exceso, la ciudad metafórica fragmentada, cableada y rayada, vertical y horizontal en expansión como un gran agujero negro, que todo lo absorbe. Un objeto con una gravedad tan fuerte, debido a que su masa se concentra en un punto de densidad casi infinita, llamado singularidad, que nada puede escaparse de él, ni siquiera la luz, porque en la propia singularidad la gravedad es una fuerza casi infinita, aniquilando el espacio-tiempo normal, por superposición de unos a otros, objeto de objeto, lugar de no lugares, ciudad de ciudades, a medida que aumenta la distancia desde la singularidad, su influencia gravitacional disminuye y a determinada distancia, que depende de la masa de la singularidad, la velocidad que se necesita para escapar es igual a la velocidad de la luz. Esto es humanamente imposible. Es como encontrarte en las estaciones de tren cerradas o los aeropuertos colapsados. Esta distancia marca el horizonte del agujero negro, su periferia, que es como su superficie. Todo lo que pasa por el horizonte está atrapado dentro del agujero negro. Sin embargo, a mayor velocidad o empeño que pongamos en escapar de su radiación, mayor será su fuerza de atracción. Pero, ¿y si restáramos velocidad gradualmente? ¿Y si nos vamos sustrayendo a nosotros mismos poco a poco? Desde la lentitud, desde la solución al problema de la velocidad, ir eliminando incógnitas del problema hasta hacerlas desaparecer todas, provocando rastros, como cuando se van apagando las estrellas, ir disminuyendo su movilidad, el pulso, hasta el colapso, el cefalograma plano. Tan solo quedaría un eco espacio-temporal. ¿Qué pasaría entonces si desapareciéramos antes, si se dieran por muertos? Para escapar de tanta singularidad, más allá de la singularidad del lenguaje, las palabras pierden peso, al salirse de sí mismas y desalojarse el verbo, ya sin molde y transparente, me quema, hasta perder el centro de gravedad, donde el cielo toca tierra. Hablaba antes de la capacidad de salvación de la palabra de raíz poética. Hablaba de relámpagos, y has ido sembrando relámpagos, palabra entre palabras, va siendo hora de abrir la tierra, a modo de esperanza, de extraer de lo hondo y ahondar a lo alto. Siempre la voz viene en silencio, hasta el lugar de la palabra, suspiro de aire o de fuego, un pájaro que arde, abrazando el cielo, en un batir de alas, donde no las hay. Y no es solo su voz ni su silencio, desde el vuelo a tumba abierta, ni si mis alas no son de verdad, y que sin embargo vuelan, si sé que tendré el cielo entre mis manos al extraerlo de la tierra, palabra por palabra. Porque para que no me falle el corazón, crece el cielo bajo tierra, las cosas que siento como las siento, siempre en alianza o condena, como un extraño animal que no se siente caer, solo volar. Él decía que la poesía, un acto de fe, un salto al vacío, eso, profesión de fe, que lo vas a tocar todo, es fe de fracaso. Qué extraña fe de fracaso, qué extraña forma de vida. Esta de dejarse alma tras un cielo a medida, la del pájaro abatido desangrándose en el suelo, y que aún así aletea. Bueno, pues hacemos una última. Bueno, ¿puedo preguntar una cosita? Claro, muy interesante. Claro, una pregunta que me ha parecido que usa mucho el pájaro como metáfora. Sí.
no sé, que tiene muy tanto así como que, ¿qué significaba para ti? El pájaro en lo que es en simbología religiosa, pues después en mitológica, viene a ser como un animal intermedio entre el cielo y la tierra, que no pertenece ni a uno ni al otro, y que actúa como mensajero. Pero el mensajero no es importante. Sin embargo, lo menciona mucho. Sí, sí, Es importante, pero es importante. es Al mismo importante. tiempo. Exacto. No sé, me ha parecido también que tu dolor es dolor, pero es un dolor necesario, ¿no? O sea, es un dolor que también en realidad tú te recreas en ese dolor y sacas una maravillosa de ese dolor, entonces no es un dolor que duele en realidad. No sé, esa es la sensación que yo he Un tenido. dolor catártico. Sí, algo así. Sí, al final de Negociando el Dolor, yo lo explico, hice como una especie de anotación, no, tengo 8 anotaciones, porque siento la necesidad de explicarme, de tener como una especie de hoja de ruta de qué es lo que estoy haciendo para no perderme. Entonces, como hace lo que leí aquí, pues cuando escribí Negociando el Dolor hice una especie de anotación al final. Y hablo de eso, de la tensión del ser y la existencia a través del dolor, su dignidad. ¿Por qué merezco este dolor? Es como termina un poema de aquí. Es eso, negar y negar, negarlo y negar nuestro ser vivido y la capacidad de trascender a nuestra existencia, o nombrar al dolor y merecer ese don inesperado de conocimiento esencial con el que se nos ha ungido para la definición del ser. Hablo de eso. Y eres tú quien decide. Hay gente ahí fuera que niega el dolor, que se toma, que no quiere verlo. Ahora, si tú quieres, lo puedes aceptar y a partir de ahí crecer. O sea, que yo no lo veo como una cosa mala. Yo veo que es una experiencia sí, catártica y traumatúrgica. Que no sabemos ¿Qué palabra? qué palabra. ¿Qué traumática? Sí, también. Y agónico en el sentido de, o sea, literal de la palabra, en el sentido, agonía es lucha. O sea, que yo lo veo, es que es algo humano, es que va dentro, es nuestra esencia, es lo que hablo. Para mí la poesía soy yo en mi existencia, o sea, mi ser en mi existencia, y es esa fricción. Y en esa fricción entre el ser y la existencia hay dolor. Es que yo no comparto la dicotomía ser-existencia. Es que la existencia es el ser y el ser es la existencia. Yo creo que en ese aspecto soy bastante existencialista. Entonces no veo la dicotomía ser-existencia o contraposición entre mi ser y la existencia, sino que la existencia ya es ser y el ser ya es la existencia. ¿No? Y ese yo como la esa experiencia también traumática y del dolor, ¿no? Es por ese desgarro que hay en tu poesía, ¿no? Entre ver dos cosas completamente contrapuestas, pero a lo mejor, no sé cómo... Sí, a la vez contrapuestas y a la vez complementarias, o sea, son complementarias. Es lo que te comento, pero al intentar complementarse, no siempre casan, no siempre entonces siempre hay una fricción, de esa fricción se desprende dolor. Y ese dolor para mí es eso, aquí es la transfiguración del dolor, no sé cómo explicarlo. Es muy religiosa la poesía. Sí. Un poco mística, sí. Sí, sí, me lo han dicho. Sí, por el tema del dolor también. Y Pedro algunas veces me ha comentado de que hay una presencia de Dios por detrás siempre. Y no, yo lo reconozco. Hay como una presencia, está la presencia de Dios para bien algunas veces, otras veces como... Es que por eso se explica esa dicotomía que yo no la comparto, porque yo soy más existencialista, que no conozco tu poesía, por lo poco que eso no significa que no me guste, porque me atrapa mucho. Pero claro, hay un componente de trascendencia que hace que explique esa dicotomía que yo no la comparto, que
es ese Dios que está ahí de alguna manera. No sé si me equivoco, pero yo también concibo Sí, está ahí, pero ya te consigo tener digo, elementos de trascendencia. sí, está ahí, pero está para bien y para mal. O sea, que Claro. no está solo para bien, no es una cosa. Y entonces, y luego la poesía, en otras anotaciones, yo digo que yo soy como siento y como siento solo. Y que eso es un existencialismo, yo lo que hablo es un existencialismo sentido, pero no de los sentidos, Sí, sino de lo que hablaba antes, el espíritu. del espíritu en vida. Yo lo que cuando hablo de ser en la existencia es de espíritu en vida. O sea, y más o menos lo que sí, los diferencio, pero a la vez los hago también únicos. Entonces, es complicado, es complicado. Es uno de los últimos poemas que gustó mucho, la última vez lo recité en recital, que mencionaba a Dios, decía que yo confieso ante Dios, porque he sentido y siento, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero no lo digo por mi culpa no. No, he sentido y siento. Yo confieso ahí. Y pienso, yo no es que piense, siempre hablo mucho de no más que pensar, sentir. Primero siento y luego pienso. Es lo que decía Unamuno. Es eso que dice Descartes, pienso, luego existo. ¿Eso qué es? No. Yo siento, luego existo. Y de ahí viene el pensamiento agónico de Unamuno, que traigo de la vida. Que cuando leí precisamente eso, que me lo mandaron en tercero de bachiller, trágicamente me lo mandaron, sí, parece que me empujó hacia un camino, entonces sí, me siento muy identificado con ese pensamiento, que sí, que yo ante todo yo siento. Pero en Unamuno también hay una fricción entre razón y fe, entre... Sí, Unamuno En San Manuel Bonimarti, ¿no? Ese cura que deja de creer un poco. Sin embargo, tiene que entender la apariencia de que creen ante la y de sacrificio por los demás, a pesar de que no creen. Yo es que tengo una visión, yo es que soy menos trágico, me río más de las cosas. Bueno, es importante tener un equilibrio, ¿no? Sí. Reírte un poco y como el misticismo también está bien. O sea, también yo supongo que las lecturas de cada uno también lo supeditan a uno y lo van encaminando. Lo Claro. que he hablado de cuando leí a Unamuno, también me ha pasado como que me he preguntado, ¿y qué te gusta de Mario? Y te digo, pues mira, yo tengo mi corazoncito valiente, tengo a Juan Ramón, tengo a la Sala, entonces a Pizarro, y dice, bueno, ya, la cruz, venga, ya está. No, así es por... No, digo la cruz, digo de que ya te tengo... No. Sí, yo creo que lo interesante es que todavía no se tiene la oportunidad de hablar con el autor de manera tan cercana. Sí. Y yo creo que esto es lo... Y de esa manera... Porque bueno, yo me voy a comprar el libro, desde luego. Hombre, esto es más rico que Y quiero ponerlo ver en, Mari, si no te importa, en una tarima. Tu correo electrónico. Que... No sé que con componente religioso yo también lo veo como pecado. Yo creo que supongo que también será cosa también de mi familia. A mí de chico siempre, no, y además yo tú lo haces lo que te da la gana, pero a mí me hacían ir son de las misas, no lo que mi madre y eso siempre ha tenido, siempre ha dicho, mi madre no tiene parecido, siempre y la parte de la acción muy religiosa, y a mí siempre de chico, a mí me acuerdo yo mis amigos se reían porque yo iba a misa. Sí. Después que creas tú, yo creo. Tú me preguntas, ¿tú crees, Mario? Sí, yo creo. Ahora yo no hago proselitismo. Cada uno paga lo que quiera, ¿no? Aquí todo el mundo es libre. Entonces, yo creo porque es lo que me inculcó mi madre. Sí, después sí, todo está de acuerdo con la iglesia, ¿no? Sí, eso es totalmente diferente. Y es lo que hablaba con Pedro. También lo que intento yo desprender no solo Dios, sino una suerte de deísmo. Sí. Como en el 18, que más que nada era eso.
Sí, pero con un componente Cristiano muy fuerte porque en el deísmo no hay ese sentimiento de desgarro, hay algo más racional, tiene una postura racional acerca de Dios. La tuya es muy personal y es muy trágica al mismo tiempo, una humanidad. Sí, sí, yo supongo que vuelvo a decir lo de antes, que supongo que las lecturas y que me han influido más, pues tenían también pues, características similares. Y a Bergman también, al director Zurdo también me recuerda un poco, ¿no? A Ingmar Bergman, con la idea del silencio de Dios, ¿no? Sí, tengo ahí dos poemas. Cuando digo no es solo, ahí ya me desmarco, no solo también un punto de rebeldía, es decir, no es solo su voz ni su silencio. No, es que tú creas. Es lo que hablo yo. Yo ya no te hablo de fe en Dios, te estoy hablando de fe en la poesía y por la poesía. Es de que tú creas, que estés dispuesto a que lo que decía Francina Sen, que esto es un divino fracaso. Si es que esto es un fracaso, esto es que lo arregle. Si es que fíjate que estamos aquí, ¿oye? ¿Me entiendes? Pero tú, ¿por qué estás aquí? ¿Verdad? Porque ¿qué crees? Y es lo que yo termino diciendo, yo no soy poeta, a mí no me gusta hablar de que yo soy poeta. Yo no soy poeta, yo si acaso soy poesía en vida, un intento, yo qué sé, un intento honesto de ser un verso hermoso, que es lo que decía aquí. Pero poco más, yo no soy poesía. No, yo soy un animal de fe. Yo creo en esto y vengo aquí. Y los poquitos que estamos aquí, pues aquí lo que dice Pedro, vamos a dar el de pecho. Vamos a mostrar, además al final mejor, como la carbonería nos pasa también un tanto, que así te puedes explicar mejor. Si hay más gente no da pie al debate. Me da pie, pero siempre no hace. Bueno, os voy a leer yo algunos más para terminar. Aquelarre se llama este, y es un poco un homenaje a las pinturas negras, es un poco goyesca, una imagen un poco goyesca, pero un pequeño y un homenaje a Francisco de Goya, un pintor de mi tierra. Entonces, mostrado esas pinturas negras, pues, la España un poco trágica también. Lo demoníaco, ¿no? Yo justo lo contrario, es más el demonio más por el rincón del pueblo que se lo conquistaste, que veo crecer de espinas, cardos y amargura, rincón místico de una generación cercenada por la ruina. Hemos vuelto a convocar los muertos en el velorio de nuestras almas desgastadas. No solo se destila la uva en el vaso, también el cáliz de genio incomprendido, y todo se transforma en pantomima. Dan este acorde gitano de desgarro, duende consuelo y siempre bueno. Vamos a beber esta noche que es sufriente y malsana. Las sombras de la luna se han estirado trágicamente junto a nosotros. Exorcicémonos para poder ver de pie al mundo. Voy a leer una serie de resurrecciones. Bueno, primero voy a leer Sin Memento Mori 1 y Sin Memento Mori 2. Entonces, este título decía que es muy barroca, muy del siglo XVII. El Memento Mori es un tópico del barroco, es justo el instante de morir, ¿no? Y tiene que ver pues, con eso, que la vida, lo que decía Góngora Quevedo, que es un instante, la vida es fugaz, la vida es breve, y como decía también Jaime Gil de Viedma, que al final la muerte es el único argumento de la trama, ¿no? Al final cae el telón y la muerte es el único argumento. En fin, Sin Memento Mori. Toco mi cicatriz, no es una cruz, un eje de coordenadas que surca mi vientre, símbolo túmulo que pese a todo me ha librado de las larvas. Ignoro cómo puedo caer en el vértigo eclipsado del vacío, el más existencial, el único existente, ahora cuando dentro albergo tus semillas. Sin Memento Mori 2. A mí me gusta mucho el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz está muy presente en la poesía. No hemos nacido y somos ya cruces en tiempo. Nos imagino en un coche, por una de esas carreteras sin fin, surcando desiertos a cada lado, encuadrados en un film blanco y negro. Puedo sajar mis ojos para no ver más otoños o sueños inútiles que nunca seremos capaces de alcanzar y se perderán para siempre en lontananza. Podremos escapar de todo esto,
pero nunca podremos evitar llegar con báculo a 3 patas, sin poder ignorar las iras de la esfinge o los binóculos triangulares de algún ser todopoderoso. Y ya por último voy a leer las resurrecciones, que tienen también referencias a la mitología, al mito de Sísifo, por ejemplo. Resurrección primera. Cuando la corrupción de la vida nos invade, no hay vuelta atrás en la tragedia humana. Golpe de suerte, juego de azar, de un camino infranqueable. La rueda que conduces, oh diosa eterna de los astrolabios, no posibilita eternos retornos por las lindes de la vida, lo lleva al limbo. Así, cuando caigas en las redes de Aracne, quedarás empedrado. Postrimería de la vejez, prolegómenos de la infancia que se tejen las comisuras. Eureka, la vida es un carnaval de ambulante, surgido de la eterna ciudad de Roma. Mamemos todos la leche triunfal capitolina, porque mañana vamos a rendir cuentas a Plutón. Atendamos esto porque es el único argumento de la trama. Resolución segunda. He sido yo un Sísifo que ha comprado billete de ida y vuelta. Porque he burlado a la parca, no merezco el inframundo del ignoto. He engañado a la muerte en los anales de mi destrucción, y ahora soy 2, más vida que nunca, cayendo en plenilunios desconchados o nubes desplegadas, malgastando el pasaje y la vida. Resolución tercera. Soy invisible a vosotros, porque estoy al otro lado de los espejos. Me perdonen los muertos mi osadía, pero comprendan que estoy por mero juego astroso, cosido con azares por el sastre que inventa el destino. Me perdonen los muertos y calibren que pronto quizás no quepa la suerte y esté allí, bordeando descalza la laguna o remando el mar bajo mantos de niebla muy espesa. Escuchad lo que os digo, reitero, no es culpa mía el hecho de estar viva. Me perdonen los muertos la osadía del ser alado que me apartó cuando iniciaba el paso en falso sin red. Quizá no quepa la cuestión de suerte y esté allí mañana, quizás mañana, o tal vez el mismo, bordeando descalza la laguna o remando el mar bajo mantos de niebla muy espesa. Hablando de eso del sentido trágico, se lo digo a mi hija para cuando tenga edad de saber sin entender, ese saber oculto que habla la mística del 16 de San Juan de la Cruz. No temas por lo que vas a sufrir, por siempre y para siempre la iniciación de lo terrible, por pisar en el aire y caminar por donde no hay camino, por donde no se hace huella. Dice Garcilaso de la Vega que así paso la vida acrecentando materia de dolor a mis sentidos, porque ningún dolor es suficiente si ya sabes de la fragilidad con la que en el vacío, donde se pierde pie, se hace raíz en el aire. Perdóname el dolor alguna vez. Y me preguntó en la biblioteca de Santa Elena, una vez en un recital, una asistente, ¿cómo tú tan joven? Y ya tanto dolor, tanto y esta es más o menos la respuesta. La verdad que ya son muchos puestos juntos. Pasamos bien también. Desgarro, el dolor. Terapia. Es la respuesta y no solo, sino también a la poesía que yo hago más breve, menos cantidad de poemas, con más consistencia. Yo creo que es la respuesta tanto a una cosa como a otra. Y no es la cantidad de cicatrices, sino la profundidad de la herida con la que pierdes el pulso. Porque en verdad solo necesitas una. Este es muy bueno. Te acabas de leer el 7. Y no es la cantidad de cicatrices, sino la profundidad de la herida con la que pierdes el Y eso, lo que habla aquí Rubén Muñoz, lo de que hablé del animal intermedio, que no pertenece ni al cielo ni a la tierra, parece ser un animal estigmatizado por la sociedad.
que no necesario, porque simplemente actúa de mensajero. Atormento, tinieblas, afasia idiomática o incontinencia verbal. Hasta por morir de vida se nos perseguirá. Por este dolor tan insatisfecho que vamos arrebatando al fracaso mientras bailamos entre sus cenizas. En el nombre terrible de las cosas. Con José de María me decía un día, José de María, me dice Mario, cuando no escribimos es porque estamos viviendo, es porque ahora mismo somos felices. Digo, sí, a lo mejor sí. Y también, y entonces escribí este poema, que dice que si no alcanzas las palabras a llegar al cielo y volver, si ya el verso humano pesa y no termina de doler, si la noche no acaba en el amanecer, será que hay nombre sin nombre, 5 litros de sangre y 21 gramos, forma pura deshaciéndose, insignificante y significado, aún envuelta en llamas. Y lo que hablaba, para terminar, lo que hablaba de esa palabra que más allá de las palabras, de la íntima convicción de que hay palabras y palabras. Decía Alexander que no hay palabras feas ni bonitas. Él hablaba de la utilidad. Palabras, o sea, momentos donde es útil tales palabras, otras no. Yo hablo de que sí, que tal vez sea así, pero hay palabras bien dichas, que son justos en el momento, ahí, y un día hacerla. No creía posible este silencio. Palabra ingrávida, desprendiéndose hacia el cielo. Palabra más que palabra. Palabra en llama. Si queréis comentar algo más. Soy muy diferente, por eso por ejemplo es más leve, el vídeo es muy interesante. Me gusta mucho tu poema de la lluvia. De la lluvia. Me gusta mucho, confuso, pero Sí, pero ahí parece un poquito alti, ¿no? Así por ejemplo. sí, aún así es más alto, me pareció también demasiado largo. Sí, yo sentimos No eran 2 fases, un pareado, ¿verdad? Sí, pensaba que lo usamos algo un poco largo, ¿no? Sí. Si ella no lo dice, yo jamás pensaría que lo fuera. A mí lo que me